Hoy vamos a estudiar la física de los fluidos. Para eso debemos recordar la clasificación de la materia o los estados de agregación en los que podemos encontrar la materia. Desde el punto de vista macroscópico, estos estados de agregación pueden clasificarse como estados sólidos, líquidos, gases e incluso plasma. Cada uno de estos estados tiene unas propiedades características que los diferencian. Ejemplo, el estado sólido se caracteriza porque sus moléculas, sus partículas, están unidas por unas fuerzas de atracción de gran magnitud. Esto les proporciona densidad, una forma constante, una resistencia. Por otro lado, encontramos el estado líquido. En el estado líquido vemos que las partículas siguen estando unidas, pero las fuerzas de atracción ahora son mucho más débiles que en el estado sólido y que además están menos ordenadas estas partículas. Por lo tanto, los líquidos no tienen una forma fija, no son estables y no presentan esa característica de los sólidos que es la cohesión y la resistencia. De hecho, tenemos que los líquidos adquieren la forma del recipiente donde estén contenidos. En cuanto a los gases, encontramos que esas partículas apenas y pueden mantenerse unidas. En general es un estado desordenado donde las partículas se encuentran más bien dispersas. Al igual que los líquidos, los gases toman la forma del recipiente que los contenga y suelen ser expandibles y ocupar muchísimo espacio, no tienen forma fija y tampoco volumen fijo, y esto los convierte a los líquidos y a los gases en fluidos. ¿Qué son los fluidos? Bueno, habíamos mencionado que podemos considerar a los gases y a los líquidos como fluidos, pero ¿cuál es la característica que hace que estos dos estados de la materia sean considerados en el mismo grupo? Bueno, la propiedad del deslizamiento por capas ante la presencia de cualquier fuerza paralela a la superficie, sin importar su magnitud, se conoce como fluir e identifica tanto a los líquidos como a los gases, es por ello que se le conoce como fluidos. En esta imagen tenemos a una señora que está rodando una caja de madera. Como esta caja de madera está en estado sólido, las partículas, esta señora es capaz de mover toda la caja de madera. No sucede igual cuando la fuerza es aplicada a un fluido, porque éste empieza a moverse por capas. Fluido en equilibrio. En las imágenes que están en la parte inferior podemos ver que están unas moléculas que se creería que la de la parte izquierda es de un líquido y que la de la parte derecha es la de un gas. Estas moléculas, si se fijan, se están moviendo aleatoriamente, desordenadamente, están supremamente agitadas. Ahora bien, para que un fluido esté en reposo o alcance el equilibrio, las fuerzas, todas las fuerzas que se ejercen sobre las paredes del contenedor que lo limitan siempre son perpendiculares a la superficie de este contenedor. De otra manera existiría un flujo, es decir, que el flujo estaría fuera de equilibrio, como se evidencia en las imágenes inferiores. En la imagen superior podemos mirar las flechitas que nos indican que la fuerza
total de esas partículas que están allí están dirigidas hacia el contenedor. Los fluidos, al igual que los estados de la materia, tienen unas características específicas. Una de ellas es la presión. Como los líquidos y los gases fluyen y adquieren la forma del recipiente donde están contenidos, se supone que existe un contacto entre el flujo y la superficie completa del recipiente donde se encuentran. La fuerza ejercida por el flujo sobre el contenedor está distribuida por toda la superficie del contacto. Esto es lo que llamamos presión. Y presión podemos definirla como la fuerza que está ejercida sobre el área en el cual está ejercida. En una de las imágenes miramos la fuerza vectorial y un área que corresponde a la superficie del émbolo que presiona. Ese gas, podemos decir que es un gas. Por otro lado, miramos en la imagen azul tenemos un líquido que está en equilibrio, pues todas las fuerzas están dirigidas perpendicularmente hacia el contenedor. Las unidades de la presión se mide en pascal y un pascal es igual si tomamos las unidades de fuerzas que son newtons y el área que es medido en metros cuadrados, tenemos que un pascal corresponde a un newton sobre metros cuadrados. Y en unidades, o mejor dicho, medida en milímetros de mercurio, tenemos que una atmósfera de presión es igual a 760 milímetros de mercurio. Normalmente utilizamos la medida de la atmósfera. ¿Por qué utilizamos una atmósfera? Bueno, la atmósfera, como todos sabemos, es la presión que sentimos debido a la existencia de la atmósfera terrestre a nivel del mar. Es decir, que es el peso de toda la atmósfera que rodea la Tierra por metros cuadrados de superficie, lo que equivale a 1013 por 105 newtons metros cuadrados. Muchísimo, ¿no? Estamos soportando muchísima presión. En la imagen podemos ver a un buzo. Es de suponer que si nosotros, estando a nivel del mar, estamos soportando una fuerza tan grande, una presión tan grande, ahora imagínense un buzo que desciende del nivel del mar. Resulta que el peso sobre su cuerpo aumenta por la cantidad de agua que queda sobre él. Esto implica que la presión que se ejerce sobre este buzo crece a medida que desciende, porque ya no solamente tiene sobre sí la capa de aire que pesa tanto, sino además un volumen de agua. Pero ¿qué pasa? Porque el buzo no muere, ¡pum!, aplastado o comprimido, no sé. Resulta que para mantener el cuerpo en funcionamiento y su forma normal, los sistemas de nuestro cuerpo empiezan, sobre todo el sistema circulatorio y el sistema respiratorio, empiezan a ejercer una presión similar a la presión que están soportando. De modo que estas presiones se contrarrestan y eso anula la influencia que la presión externa hace sobre el buzo. Ley de Pascal o principio de Pascal. Esta ley enuncia que cualquier presión aplicada a un fluido contenido en un recipiente, hay que aclarar que este recipiente es indeformable, se transmite íntegramente a toda la porción de dicho fluido y a las paredes del recipiente que lo contienen.
En la vida cotidiana, el principio de Pascal lo podemos encontrar, por ejemplo, en frenos hidráulicos, neumáticos, elevadores hidráulicos, prensas hidráulicas, en los presión hidrostática. Cuando hablamos de presión hidrostática, hacemos referencia a la fuerza que es ejercida por la presión en un fluido y que esta fuerza es la misma en todas las direcciones a cualquier profundidad y su magnitud depende de la profundidad. Ahora tenemos que para hallar la presión hidrostática, ya dijimos que depende de la profundidad, es decir, que depende de una altura. Por eso, la presión que anteriormente habíamos definido como una fuerza sobre una área determinada, ahora la podemos definir como una densidad por la constante de la gravedad por la altura a la que se encuentre sumergido ese cuerpo. Se preguntarán, ¿qué es la densidad? La densidad es una medida de cuánto material se encuentra comprimido en un espacio determinado. Es decir, que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Por ejemplo, en la imagen podemos evidenciar que existen dos materiales que tienen un volumen idéntico y que sin embargo sus densidades son completamente distintos. En la parte superior encontramos un trozo de madera que pesa 20 gramos y en la parte inferior encontramos un trozo de un metal que pesa 85 gramos. Sin embargo, el volumen de estos dos es el mismo. ¿Cuál es más denso? Entonces, como la densidad es la medida de la masa en un volumen, podemos decir con confianza que el pedazo o el trozo de metal es más denso con respecto a el trozo de madera. Principio de Arquímedes. El principio nos dice que cuando un cuerpo es sumergido en un fluido, ya sea total o parcialmente, experimenta una fuerza de igual magnitud al peso del volumen del fluido que desaloja. Esta fuerza se llama empuje. Dicho de otra manera, tenemos que el peso del fluido que se desplaza es igual a la diferencia del peso del cuerpo pesado fuera del fluido y el peso del cuerpo pesado dentro del fluido. Entonces tenemos que esa fuerza de empuje que ejerce ese fluido sobre ese cuerpo es igual a la densidad del fluido por el volumen por la gravedad. Otra propiedad de los fluidos es que tienen tensión superficial. La superficie de cualquier líquido se comporta como si sobre ésta existiera una membrana a tensión. ¿Cómo así? Resulta que las moléculas del líquido, ya habíamos mencionado que entre ellas existe una fuerza que las está uniendo, que las mantiene adheridas, unidas, no separadas como en los gases, pero tampoco supremamente unidas como en los sólidos. Resulta de que esa capa que queda por encima la llamaremos tensión superficial. ¿Por qué? Porque en esas últimas moléculas que están expuestas con la superficie, ellas, mejor dicho, se pegan muchísimo, se adhieren entre ellas y esas fuerzas son un poco mayores que en el resto del fluido, del líquido. Razón por la cual podemos ver que existen
insectos que caminan sobre el agua y que no se hunden. La tensión superficial depende de ciertas características del medio, por ejemplo, la temperatura. Si el agua la ponemos a calentar, estas fuerzas que están uniendo esas moléculas empiezan a debilitarse. Entonces la tensión superficial disminuye. También depende la viscosidad o la naturaleza del líquido. Ahora podemos estudiar otra de las características de los fluidos y es la capilaridad. ¿Cómo así? Es una habilidad que tienen los fluidos de subir dentro de unos tubos que tienen un diámetro variable, pero que entre más pequeño sea el diámetro del tubo, las moléculas van a tener la capacidad de subir por ellas. ¿Y cómo sucede esto? Resulta que en el caso del agua, realmente esas moléculas son capaces de subir por ese tubo hasta que la fuerza de empuje que está dada por la tensión superficial se equilibra con el peso de la columna de agua. La altura a la cual sube el líquido dentro de un tubo depende de las magnitudes relativas de las fuerzas de cohesión y de las fuerzas de adhesión. Esta fuerza de adhesión es la fuerza que existe entre las moléculas del líquido y las moléculas del tubo. Si las fuerzas de adhesión son grandes, se dice que el líquido moja el tubo y entonces sube, trepa por él, se llena el tubo. De lo contrario, si estas fuerzas son débiles, ese líquido no va a subir o subirá muy. Ahora vamos a ver esos fluidos en movimiento. El señor Bernoulli con su principio nos explica que el fluido hidráulico es un sistema que contiene energía en dos formas: energía cinética, que está dada a razón del peso y de la velocidad, y una energía potencial que está dada en forma de presión. ¿Qué nos dice el principio de Bernoulli? Pues que la suma de las energías potenciales y cinéticas en varios puntos del sistema es constante. Es decir, si por ejemplo en un extremo de este tubo encontramos que existe más energía cinética que potencial, al otro lado vamos a encontrar que existe más energía potencial que cinética, pero que la suma de estas dos energías en los dos extremos del tubo se mantiene constante. Es decir, que a medida que se gana energía cinética, se pierde energía potencial, y a medida que se gana energía potencial, se pierde energía cinética. Por otro lado, tenemos que cuando el diámetro del tubo se modifica, las velocidades también se modifican. En el extremo, mejor dicho, donde el tubo tiene un menor diámetro, aquí se dice que la velocidad es muchísimo más alta que donde el volumen o donde ese diámetro en el mismo tubo aumenta, la velocidad allí disminuye. El volumen aumenta, la velocidad disminuye. Los fluidos fluyen, valga la redundancia, con unas características especiales que llamaremos flujos. Estos flujos pueden ser laminares o turbulentos. Encontramos que a bajas velocidades los flujos fluyen con un movimiento suave llamado laminar, y a velocidades muy altas el movimiento de los flujos se complica y se hace turbulento. En los fluidos que fluyen por los tubos,
La transmisión del movimiento laminar al turbulento depende del diámetro del tubo y de la velocidad que adquieren estos al encontrarse en ese nuevo diámetro. También dependen de la densidad del fluido y además de la propiedad que veremos más adelante y se llama viscosidad del fluido. Cuanto mayor es el diámetro, la velocidad y la densidad, y cuanto menor es la viscosidad, más probable es que el flujo sea turbulento. Podemos encontrar varios tipos de fuerzas también, entre ellas las fuerzas superficiales y las fuerzas volumétricas. Las fuerzas superficiales son aquellas que actúan sobre las fronteras del medio a través del contacto directo. Son dirécticas como la presión. Por ejemplo, una fuerza sobre un fluido ejerce una presión. Por otro lado tenemos las fuerzas volumétricas. Estas fuerzas son las fuerzas que actúan sin contacto físico y que se distribuyen sobre el volumen del fluido. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética. Y para definir a nuestros fluidos encontramos los fluidos newtonianos y los no newtonianos. Por ejemplo, aquellos fluidos donde el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la rapidez de la deformación se denominan fluidos newtonianos. La mayor parte de los fluidos comunes, como el agua, el aire y la gasolina, son prácticamente newtonianos bajo las condiciones normales. El término no newtoniano se utiliza para clasificar todos los fluidos donde el esfuerzo cortante no es directamente proporcional a la rapidez de la deformación. Entre los fluidos no newtonianos podemos encontrar aquellos fluidos que son supremamente viscosos y que no se deforman con facilidad. Ahora sí, encontramos la definición de la viscosidad. La viscosidad es una propiedad de los fluidos equivalente al concepto de espesor. Es decir, es la resistencia que tienen estas sustancias para fluir, para sufrir deformaciones graduales producto de tensiones cortantes, lo que mencionábamos anteriormente, o de tensiones de tracción. Ejemplo, el agua fluye mucho más rápido que la miel. Es decir, la miel es mucho más viscosa que el agua. Bueno, hasta aquí dejamos la clase de hoy porque la próxima monitoría la vamos a hacer sobre la aplicabilidad de la mecánica de fluidos a el organismo o al cuerpo humano. Específicamente vamos a abordar el sistema circulatorio. Cómo todos estos conceptos que vimos hoy son aplicables a ese sistema.